La carta de Romanos 3, 9, 20. Cuando estudiamos la historia de las guerras, estas dejan como consecuencia odio, rencor y traen recuerdos muy difíciles de olvidar. Sin ir más lejos, podemos ver en la actualidad el desprecio que algunos grupos de países asiáticos sienten hacia Japón como consecuencia de las atrocidades cometidas por el ejército japonés. La Segunda Guerra Mundial dejó como saldo muchísimos muertos, además de los llamados campos de exterminio nazis, en donde fueron cruelmente asesinados, masacrados millones de judíos, hombres, mujeres y niños. Entre militares y civiles se estima que aproximadamente fue un total de 50 millones de personas las que murieron. Al escuchar de los horrores del pasado, de las injusticias de los líderes que fueron tan crueles con sus víctimas, podemos llegar a pensar, gracias a Dios que yo no soy así, que yo estoy fuera de este pecado. ¿Estás pensando de esta manera? Porque esto es justamente lo que pensaban los judíos. En esta carta de Romanos 3, la palabra de Dios dice claramente que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos, fuera de disfrutar de la gloria de Dios. Esto quiere decir que estamos todos incluidos y que todos nosotros somos pecadores. Y quiere decir que estamos incluidos en todo este horror que provoca en nosotros el pecado en nosotros. Y para Dios no hay pecado grande o chico. La Biblia declara que somos todos pecadores. El pecado está en cada persona. El apóstol Pablo, al escribir esta carta a los romanos, tenía como firme propósito dejar las cosas en su lugar. Los judíos creían que por estar en una posición de privilegio, por haber sido elegidos por Dios, pensaban que tenían toda la autoridad sobre la tierra, hasta el extremo que podían juzgar y condenar a las demás personas. Pero que en realidad el propósito más importante de este pueblo judío era enseñar y predicar a los demás pueblos la verdad del Evangelio. Esto es lo que fue llamado la Gran Comisión, que lo podemos ver en Mateo 28, 19. Jesús les dijo, ¿no? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que tendrían que haber escuchado y obedecido, pero de a poco fueron cayendo en su propio orgullo y soberbia. No entendieron esta misión que se les había encargado, de ser canales de bendición para todas las naciones. Muy por el contrario, comenzaron a despreciar a los demás, por creerse ellos mismos los únicos que estaban fuera de toda condenación, y ser los únicos que podían ser salvos. Ya en el capítulo 2 de Romanos, Pablo les habla y les advierte con mucha dureza por no ser lo que realmente deberían ser y no actuar como realmente deberían actuar. Los judíos que tendrían que haber sido ejemplo para los demás, los que tendrían que haber guiado a los pueblos y a las naciones a los pies de Jesucristo, cambiaron el rumbo, cambiaron el objetivo. Y los propósitos del plan de Dios comenzaron a desviarse. Ellos mismos sintieron orgullo de sí mismos por la posición en la que se encontraban. Había tres cosas por lo cual el pueblo judío consideraba que estaba muy por encima de las demás personas. Lo primero era que tenían como importancia la ley, la Torá, dada por Moisés, lo cual era muy estudiada, pero esto en sí no era un privilegio. Lo segundo era que habían sido circuncidados, esa marca en su cuerpo que los identificaba como separados. Fariseo justamente significa separados,
por haber sido escogidos por Dios. Pero esto tampoco les daba ninguna ventaja. Y lo tercero es que por ser hijos directos de la familia de Abraham, tenían absoluto derecho sobre las demás personas. Pero esto tampoco era una ventaja. Entonces uno se pregunta, ¿cuál era la ventaja que los judíos tenían? Si bien había varias ventajas, la más importante de todas era que se les había confiado la palabra de Dios. Vean el versículo 1 y 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que se les ha sido confiado la palabra de Dios. Tenían la verdad, que tenía que ser transmitida. Tenían esa gran responsabilidad de que teniendo la palabra de Dios en su poder, esta tenía que ser predicada a todos los pueblos y naciones. El tener la verdad en nuestras manos es una gran responsabilidad para darla a conocer a quienes van a recibirla, para quienes van a recibir el mensaje de salvación por nuestra boca. Aquel verano de 1977, 3 jóvenes de nuestra iglesia en Argentina fuimos invitados a participar de un campamento de jóvenes cristianos. En el lugar del encuentro, los hermanos de las diferentes iglesias participantes nos recibieron y nos atendieron con mucho amor y paciencia. Nos comenzaron a enseñar las primeras verdades básicas a través de la lectura de la palabra de Dios. En un lenguaje sencillo de aquel libro se podía leer en la portada: Dios llega al hombre. Era la primera vez que veía ese libro en mi vida. Era la palabra de Dios en versión popular. La experiencia con aquellos hermanos impactó mi vida. Fueron los que me dieron a conocer con mucho amor, pero también con mucha responsabilidad y testimonio el gran amor de Dios para conmigo. Pero a su vez me explicaron que era un pecador, que no era justo delante de Dios, que necesitaba arrepentirme del pecado. Una parte buena, la que Dios se interesa por mí y me brinda de su amor incondicional. Pero por otro lado había algo que debía corregir, abandonar el pecado. El Evangelio había entrado en mi vida. Amén. Gracias a que aquellos buenos hermanos dedicaron parte de su tiempo en compartir su testimonio conmigo y darme a conocer la verdad del Evangelio, las buenas nuevas que el Señor Jesucristo tiene para cada criatura. Tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Tenemos la verdad. ¿Qué haces tú con ella? ¿En cuántos rincones de algunos hogares habrá Biblias que nunca fueron abiertas para ser leídas, para ser compartidas, para que otros puedan conocer el amor de Dios a través de ellas? La palabra de Dios tenía que ser creída y obedecida. ¿Cuál era la parte que los judíos no pudieron creer ni obedecer? ¿Cuál era el punto principal por lo que Pablo tiene que intervenir? Versículo 3:9 dice: ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos estamos bajo pecado. Los judíos estaban tan engrandecidos en su orgullo y soberbia que no podían entender ellos que también eran pecadores delante de Dios. Es que los judíos pensaban de esta manera: Dios nos ha elegido a nosotros como pueblo elegido, que nos dio sus promesas, y ahora es Él el que nos condena. Se atrevieron a juzgar y acusar a Dios de ser infiel. Arrancó una furia interior desde el fondo de sus corazones al escuchar que Dios los incluía en la lista de los que no eran salvos, que estaban en la misma situación que cualquier persona, y que también ellos eran pecadores. Tanto
Como los gentiles, los judíos necesitaban arrepentirse de sus pecados, pecados de los cuales ellos creían que estaban limpios. Romanos 3:18 declara: no hay temor de Dios delante de sus ojos. La raíz de todos los hombres está en su relación con Dios. Y Pablo les dice, sin pelos en la lengua, cuál es la situación del hombre para con Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La pregunta es, ¿el hombre en su propia naturaleza sigue sus propios caminos o sigue a Dios? Todos se desviaron del camino y aún se hicieron inútiles. Se puede estar en el camino del Señor por mucho tiempo y ser fieles durante ese periodo, pero de repente vemos que el camino de la vida se divide. Hay un desvío que se presenta como una alternativa. Si continuamos por este lado, seguimos derecho por la senda del Señor. Pero por el otro lado hay cosas que pueden interesarnos, que pueden parecernos mejores. Y bueno, algunos pensarán, comprobar no cuesta nada, y se arriesgan a pasar por ese desvío que nos aleja del Señor. Es por un momento, es por un rato nada más, para probar nada más, pero ¿cómo cuesta después regresar? Algunos, lamentablemente, tal vez ya nunca regresan. Elegir el camino que conduce a Dios nos conduce, el camino que no conduce a Dios nos conduce al camino del pecado, a algo que es inútil, inservible, que no tiene valor. La Biblia declara, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. Porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muy pocos son los que le encuentran. En la parábola del hijo pródigo, el que tenía todo el bienestar que un hijo podría tener, un techo, comida, un hogar en donde era amado por su padre. Todo marchaba en forma normal en ese hogar hasta que de repente algo cambió. Un buen día, como suele suceder o como suele pasar con muchos hijos, este hijo decide rebelarse. Tal vez aburrido y a pesar de las muchas bendiciones que tenía en su hogar, decide marcharse, seguir su propio camino, con la parte de la herencia que le reclamó a su padre. ¿Qué habrá pasado, por el corazón de este joven que decidió partir de su casa eligiendo su propio camino? Podemos imaginarnos qué actitud tomaría o qué es lo que pensaría. Qué bueno, ahora con todo este dinero a disfrutar de esta nueva vida que tengo por delante. Cuando estaba en casa, qué aburrimiento, siempre orando, dando gracias a Dios, estudiando su palabra, yendo a la iglesia todos los domingos. A partir de ahora todo va a ser diferente. Gastaré todo mi dinero en placeres que no tuve, en aquellas cosas que me llegaron. ¡Qué felicidad! Pero sabemos de qué manera termina esta historia. Después de haber malgastado la fortuna, este hijo rebelde terminó en la más absoluta miseria. Ni para comprarse un onigiri tenía. No había combine. Bueno, al reconocer su estado tan deplorable, tan miserable, vuelve al mismo lugar desde donde partió, al reencuentro con su padre. Y me imaginaba un poco esa escena del hijo con su corazón tan quebrantado y destrozado. Y tal vez con lágrimas en los ojos decirle a su padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Al reconocer su pecado y haber dado ese primer paso de fe al arrepentimiento, recibió el ansiado perdón por parte de su padre, que siempre lo esperó, con los brazos abiertos. En el capítulo 3
de Romanos en el versículo 22 dice que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Al depositar nuestra fe en el Señor, obtenemos el perdón de Dios. Y cuando recibimos el perdón de Dios, nos inunda una paz, una tranquilidad, un gozo de saber que Dios nos ama, a pesar de que muchas veces le fallamos. Amén. ¿Necesitas el perdón de Dios? La palabra dice que delante de Dios todos somos pecadores, que no hay nadie justo delante de Él. Y que la única manera de poder ser declarado justo es por el sacrificio de amor que el Señor hizo y realizó en la cruz, por esa sangre vertida en la cruz, que nos libra de todo pecado y que nos da la bendita salvación. Al acercarnos al Señor con un corazón arrepentido, nos libera de esa tan pesada carga que nos estorba y que el Señor quiere borrar de nuestra vida para siempre mediante su perdón. Cuando regresé de aquel campamento cristiano, ya mi vida había sido transformada por el poder del Señor. Mi vida hasta ese momento eran las discotecas, bailables, en los fines de semana, el ruido de la noche, el cigarrillo, las bebidas, y todas esas cosas fueron desapareciendo. Y si bien había regresado una vez más a esos lugares, después de mi conversión, fue precisamente en ese momento que me di cuenta que ya no era el mismo, que ya no me sentía bien. Inclusive dejé una institución donde era miembro de la comisión directiva y estaba trabajando como tesorero. Todo lo dejé en ese tiempo para el Señor. Definitivamente comprendí que lo que había encontrado en el Señor era algo de mucho, mucho más valor para mi vida. Padre, hazme como a uno de tus jornaleros, hazme como a uno de tus trabajadores. Después de recibir el perdón de su padre, aquel hijo rebelde quiso por decisión propia, al reconocer su pecado, realizar cualquier trabajo, el más humilde, para compensar el daño que había hecho. De la misma manera, y aunque al principio no sabía dónde trabajar para ayudar en la obra del Señor, en aquellos tiempos de recién convertido, fue entonces cuando nuestra hermana Michi, que ya está en la presencia del Señor, me dijo que faltaban maestros en la iglesia. Y ahí me ubicaron como maestro de la escuelita dominical. Ese fue mi primer trabajo para el Señor. Todavía no se había construido el templo más conocido como la Iglesia de la Fuente. En lugar de eso, se usaba como iglesia una vieja casona en un barrio llamado Constitución, en la capital federal. Voy a mostraros una foto aquí. Si Angie puede. Yo no sé si reconocen a alguien ahí. El que está ahí con el chico de costado soy yo. Bastante jovencito, tenía como 21 años. Si pueden reconocer a alguien más. Bueno, no sé. En ese tiempo venía Huguito. Y eso era toda la escuela dominical, ¿no? En el tiempo en que se usaban las habitaciones como aulas, y en un tiempo en que la iglesia empezó a surgir, ¿no? La próxima foto. Este es el primer campamento realizado por la iglesia, cuando ya era director de la escuela dominical. Pienso que pueden reconocer a Michi, que está en el centro. También está de aquel costado de amarillo, con gorro amarillo, está Irma. Me traje mi propio puntero. Es Julita. Y yo quería rescatar dos testimonios de este campamento, que para mí fueron de mucha bendición. Tal vez hubo miles, pero realmente cómo bendijo el Señor, porque en ese tiempo no teníamos muchos recursos y la iglesia fue, en ese sentido, creciendo.
Hay un muchachito ahí en el fondo, en la mitad, que si bien estamos compartiendo con los diferentes maestros y los demás hermanos que ayudaron, ¿no?, en ese tiempo para que se realizara este campamento, aquí hay un muchacho que se llama Emilio, que está aquí. Él era un muchacho grande, pero que tenía corazón de niño y que fue invitado a la iglesia, a ese campamento. Y este muchacho quedó tan impactado por el amor, por el recibimiento, por todas las cosas que compartimos en ese campamento, que a partir de ese momento, cada domingo, comenzó a venir a la iglesia con su mamá, por el testimonio, ¿no?, que había recibido de los chicos y por el amor del Señor que había puesto en sus corazones. El otro testimonio que puedo decir es que a mí me había preocupado que una de las hermanas, llamada cariñosamente Martita, la había comprometido para que lleve la música, o sea, su guitarra, para que pudiera acompañarnos con el coro y las canciones. Y realmente me preocupé, pero el Señor obró, ¿no?, de una manera muy especial. Y una niña, en ese momento era una niña, ¿no?, que está al lado de Irma, que es la, no sé si se alcanza a ver, tiene una flauta aquí. El único instrumento que teníamos en el campamento. Ella comenzó a aprender las canciones, los coritos que cantábamos. Y fue influencia para los demás niños, para que pudieran aprender música y tocaran diferentes instrumentos. Y yo pienso que ahí nació el nacimiento de los nuevos músicos, ¿no?, que el Señor iba a traer en la iglesia, por lo cual nos gozamos todos juntos en el Señor, ¿no? Después, mucha bendición para mí fue haber compartido este campamento. El lugar se llamaba Gowland y bueno, en la actualidad no existe, pero ha sido de mucha bendición. Muchos campamentos se realizaron en ese lugar para bendición de muchos hermanos. Próxima foto. Bueno, este fue el día en que, con mucha vergüenza, el día de mi bautismo. Ustedes conocen al hermano que bueno, hace poco estuvo con nosotros, hermano Manau, Rubén Chiquilla, que ya partió con el Señor, y el que está a la derecha es el pastor Seiji Noyama, que fue nuestro primer líder y que bueno, nos enseñó las primeras enseñanzas básicas. Esos dos niños que estás preguntando a Fede son dos sabandijas, bastante traviesos, no parecían japonesitos, parecían bastante argentinos. Bueno, que es una historia aparte. Próxima foto. Bueno, y ahí estamos todo el grupo que nos bautizamos, menos Rubén, que se bautizó después. Y aquí a la derecha, bueno, hay una chica que se llamaba Silvia, que después ahí le pusieron Pochi en ese momento, que fue el líder que le puso Pochi, ¿no? Y fue el 26 de junio de 1977, cuando, bueno, comenzamos la obra entre los jóvenes, también con los niños, y la iglesia fue creciendo, gracias a Dios, gracias por su poder y su realmente bendición. La iglesia fue creciendo, ¿no? Al lado de Toshi está una chica que se llama Nélida Sinsato, ¿no?, que también compartía con ese tiempo. Tóxico, que es la que tiene la crucecita, es una hermana que ha dejado un testimonio muy grande en la iglesia en ese tiempo y que también, también está en la presencia del Señor, ¿no? Ella tuvo una enfermedad incurable y también partió de la presencia de Dios, ¿no? Bueno, entonces, la chica que está al lado de Rubén, ella en la actualidad es, ella es Cristina Ashifu y en la actualidad es doctora en un centro hospitalario, ¿no? Bueno, esto es todo lo que hizo el Señor conmigo a partir del perdón, y lo puede hacer contigo también, si apoyas tu fe, tu confianza en Él y buscas su perdón. Cuando obtenemos el perdón de Dios, nos anima a servirle, a trabajar en el área que Él tiene preparada para nosotros. Y el Señor puede ser de mucha utilidad en el lugar donde nos ponga, ¿no? Realmente que el Señor esté bendiciendo a cada hermano en este tiempo, para que juntos como iglesia también
crezcamos individualmente también, buscando el perdón de Dios, buscando que el Señor añada crecimiento a su iglesia. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo en que podemos compartir tu palabra. La realidad en hacernos ver que somos pecadores, que estamos fuera de toda justicia, pero gracias, Señor, que tú has venido para tener este plan con nosotros, morir en la cruz para darnos la salvación. Gracias por las vidas transformadas, por tu mano poderosa. Gracias por los hermanos que compartimos aquí cada domingo. Que tú levantes, Señor, también hermanos fuertes, comprometidos, Señor, para que cada uno pueda trabajar en el lugar, Señor, que tú estás esperando que trabajen. Te damos gracias por este tiempo y te pedimos, te rogamos, Señor, que tú nos acompañes de ahora en más, para siempre, así como lo has prometido en tu bendita palabra, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.